Bueno, queridos patitos, vamos a recordar lo que fue la situación en el Supremo venezolano, por decirlo de alguna manera, porque Edmundo González ya comentó que el Supremo de Venezuela desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial. Afirmado, evidentemente, desde hace mucho dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor del presidente Nicolás Maduro, después de que haya avalado esa supuesta victoria en los comicios presidenciales. Desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación, sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una irritante decisión judicial. Dictaron una sentencia para completar el régimen, una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará los asuntos de la crisis que vivimos, asegura Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, a través de un vídeo compartido en su perfil de red social X, antes Twitter. González asegura que ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran, asegurado. Asimismo, ha instado a los miembros del Consejo Nacional Electoral, el CNE, de Elvis Amoroso, a que no se escondan detrás de un tribunal y que asuman su papel y respeten los resultados. En este sentido, les ha pedido que muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente, confiable. Esto es lo único que deben hacer. El Supremo venezolano consideró válidos los, entre comillas, resultados de las elecciones presidenciales difundidos por el Consejo Nacional Electoral y que dieron como vencedor al expresidente Nicolás Maduro Moros, pese a las sospechas de fraude planteadas por la oposición y por la mayor parte de la comunidad internacional. Y es que recordamos, un día como hoy, pues ciertamente ese asunto de que el Supremo declaró vencedor a Maduro en las elecciones presidenciales. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela consideró válidos los resultados no tabulados sin bajar ni a ámbito regional ni a los municipios, no poniendo las actas encima de la mesa. Y en 2013 el propio Diosdado y Jorge Rodríguez los pusieron encima de la mesa. Entonces sí, pusieron las actas encima de la mesa, incumpliendo ciertamente su propia normativa, en la Constitución incluso, al no hacerlo, como se hicieron en 2013, en 2024 no. Pues ciertamente esa situación en la que dar por vencedor a Nicolás Maduro, pese a esas sospechas fundamentadas de fraude planteadas no solamente por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, sino también por la mayor parte de la comunidad internacional. La sala electoral del Tribunal Superior de Justicia ha certificado de mona inobjetable el material de CNE. ¿Qué material? ¿Qué material? Y por tanto considera a Maduro como presidente electo de Venezuela para el periodo 2025-2031, pese a las acusaciones fundamentadas de una parte política ganadora realmente, en el que a Maduro le han regalado 3 millones de votos así por la cara y a Edmundo le han quitado 2 millones de votos por la cara, en que ha reclamado la difusión de las actas, ya que el propio fallo exhorta al Consejo Electoral a publicar los resultados definitivos. Porque claro, publicar los resultados definitivos, es decir, Maduro 7 millones, Edmundo 5 millones, y ya está. Y simplemente un pantallazo que puede servir para Wikipedia. Esos resultados definitivos, pero no definitorios. Los magistrados han concluido que no hay discrepancias entre los datos de las máquinas de votación y los datos facilitados por el CNE, lo que permite convalidar los resultados y abre un nuevo capítulo en un proceso que la oposición, aparentemente se dice oposición a Edmundo González Urrutia, presidente electo, ya consideraba sesgado desde un inicio, habida cuenta del control del chavismo sobre los diversos poderes. Y es que se dijo que había un hackeo, y vamos a ser claros. Según el idiota de Tarek William Saab,
Un hacker había intentado impedir la transmisión de datos el 28 de julio, pero fracasó y solo pudo hacerlo más lento. En conclusión, no hubo hackeo, sino un intento de hackeo. Para quien no sabe, cuando se hace el cierre de la mesa electoral, la máquina imprime varias actas de totalización, uno para el CNE y otros varios para los diferentes testigos y miembros de la mesa. Luego, la máquina se conecta al sistema telefónico y se transmite las datas. La red telefónica es analógica, así que un hacker no puede impedir la transmisión. Si por alguna razón no se puede transmitir la data, se llevan los datos en un pendrive junto con la máquina y un acta electoral impresa al CNE. Por tanto, no hay justificación para estar casi un mes sin resultados publicados por el CNE. Los delincuentes del Tribunal Superior de Justicia avalan resultados fraudulentos emitidos por los delincuentes del CNE y certifican el fraude de Nicolás Maduro Moros en los comicios del 28J. Se certifica de manera inobjetable, se validan los resultados emitidos por el CNE y sin embargo siguen sin dar los resultados, ni las actas, ni lo harán. Échenle bolas, pero no tienen bolas. Los magistrados concluyeron que no hay esas discrepancias. El Supremo ordena además trasladar de manera urgente al fiscal general Tarek William Saab, el mencionado, el mentado, que parece ser que hacía poemas de amor al señor Chávez cuando estaba encarcelado, la información recabada ante la posibilidad que durante el proceso puedan haberse cometido delitos de usurpación de funciones, por el tema de publicar en una web los resultados reales y las actas, falsificación de documentos públicos, por esas actas recogidas en la noche electoral, supuestamente falsificadas, por los testigos, por los comanditos, instigación a la desobediencia, porque no obedecieron las órdenes del régimen, o conspiración, porque se juntaron para hacer lo que el régimen no quería, que era que se viera la verdad. La oposición contrarrestó, la entonces oposición, ahora gobierno, que tomará posición el 10 de enero, así debería de ser, contrarrestó la ausencia de datos públicos por parte del CNE y nunca lo sabrá. El Luis Amoroso salió con eso del 80%, con un dato que se inventó, se lo sacó del orto, difundiendo la María Corina, El Mundo, difundiendo en internet esas actas que acreditarían esa victoria del principal candidato del Mundo, González Urrutia, que asumió el liderazgo de campaña ante la persistencia de la inutilización política a María Corina Machado, cosa que ya venía del Acuerdo de Barbados, vencedora en esas primarias por el 92%, con más de 2 millones de votos, y que luego reasignó, dado que ella no podía participar, reasignó a Corina Lloris, y no teniendo ningún tipo de inhabilitación, la inhabilitaron de facto a Corina Lloris, y reorientaron, bueno, no puede ser María Corina Machado, no puede ser Corina Lloris, pues el Mundo González Urrutia. Y toda la masa votante siguió esa línea y votó el 28J a María Corina Machado. Puede, pero con la papeleta del Mundo González Urrutia. Y por supuesto, cuando Ernesto Villegas le dice al dictador en la cara: toda esta gente no ha votado por odio, ha votado por amor a sus familiares, por amor a Venezuela, al futuro, se desencajó. Lo recordamos. Estamos aquí en hacer una retrospectiva de memoria. Por tanto, esa situación es de larga data y de ruptura de los acuerdos de Barbados, libremente asumidos. La reintroducción de las sanciones en abril, cosa que permitió la candidatura de Mundo González Urrutia. Asimismo, esa sentencia, leída por la presidenta del tribunal, la chavista, absolutamente dependiente, absolutamente sectaria, Carislia Rodríguez, plegada completamente a la asunción de la reelección de Nicolás Maduro Moros, absolutamente chavista, absolutamente miembro del PSUV, con lo cual absolutamente parcial, en presencia de ministros del gobierno Nicolás Maduro Moros, apunta a posibles delitos informáticos, insistiendo que el CNE fue víctima de un ciberataque masivo en plena jornada electoral
Antes, simplemente, con unas simples líneas, lo hemos desmontado. Rodríguez aprovecha para resumir el proceso, que ahora deriva en sentencia, que incluye citaciones a todos los candidatos. González Urrutia no acudió a la sede del Supremo, según la jueza, en franco y respeto a la autoridad judicial. Dice, la Fiscalía profundizará investigaciones. El fiscal general, Tarek William Saab, presente en la lectura de la sentencia, se ha pronunciado ante los medios inmediatamente después para destacar la importancia del fallo y señalar que lo acatarán de manera inequívoca, casi como si lo hubieran firmado ellos, en relación a las investigaciones requeridas. Así, abogado por profundizar las pesquisas. La Fiscalía ya ha abierto una investigación sobre González y Machado por varios delitos, entre ellos instigación a la insurrección, después de recriminarles que hubiesen proclamado un vencedor alternativo a Maduro. Claro, es su finca. Es su finca y ellos manejan la finca. ¿Quién les va a quitar la finca? Si es suya, es propiedad de ellos. ¿Qué es eso de elecciones democráticas, burguesas, liberales? Se le dijo Fidel a Hugo. ¿Cómo sigues poniendo en riesgo la revolución y sus frutos en más liberales elecciones democráticas? Después de haber hecho eso, de recriminarles que hubiesen proclamado un vencedor alternativo a Maduro. Eso no puede ser. Es ilegal. Aunque tenga más votos. Se hace el jumele para que esto no. A ver, los venezolanos no se pueden equivocar. Si se equivocan, hay que reconducirles como pastor que pastorea al rebaño. Y evidentemente por eso ha reclamado el respeto tanto de la policía, de las Fuerzas Armadas venezolanas. Otra cosa es que igual dentro de ellos surja el germen de esto no puede seguir así, y que bajen las armas cuando les exijan reprimir a la población. Igual hay que llegar a ese punto. Y también a la comunidad internacional. Hay que reclamar ese respaldo de la policía, de las Fuerzas Armadas y de la comunidad internacional para el bien. Por su parte, el ministro de Exteriores, Iván Gil, subraya, magistral, la sentencia, le encanta muchísimo. Cierra un capítulo del proceso electoral y ha reclamado a otros gobiernos respeto para los procesos que ya son internos. Venezuela está en su pleno funcionamiento, en paz, en tranquilidad. Ese es un mensaje muy claro que hemos transmitido al mundo entero, ha dicho Gil, que ha advertido de un supuesto golpe de Estado, como el del 6 de enero de 2021, donde los trampistas serían los de Maduro, el 8 de enero de 2023, donde los de Bolsonaro serían los de Maduro. Ese golpe de Estado. El que hacéis desde las instituciones. Recordemos, golpes de Estado institucionales también existen. En 1992 lo hizo Fujimori sobre su propio mandato presidencial. Con lo cual, ojo, cuidado con tratar de imponer este relato en el país sudamericano y con origen desde el exterior, por ejemplo de Hezbollah, por ejemplo de Moscú, por ejemplo de Teherán, porque la realidad es más compleja, porque evidentemente debemos recordar también, como estamos haciendo, ya ha pasado un tiempo, unas semanas, en que la ONU reclama completa transparencia a las autoridades venezolanas tras el fallo del Supremo. La ONU, porque algunos que hablaban de la Fundación Carter luego eran unos fascistas, porque no dijeron lo que querían hacer. La ONU ha tomado nota de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que avala la supuesta victoria del presidente hasta este año, Nicolás Maduro, ya expresidente, y sin valorarla directamente, sí ha reclamado a las autoridades del país sudamericano completa transparencia en relación con los comicios del 28 de julio, con lo cual no ha habido esa transparencia. Por lo tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha acordado que el Consejo Nacional Electoral venezolano aún no ha publicado los resultados de cada colegio electoral, ni tampoco de ningún elemento, salvo un pantallazo respecto del supuesto resultado general de Venezuela. Y ya está. La principal reivindicación del ámbito político. Por ello, Guterres ha pedido transparencia y cualquier discrepancia que pueda existir entre las partes se resuelva por medios pacíficos, como ha expuesto su portavoz, Stéphane
Yarrick en la comparecencia ante los medios. Asimismo, el máximo responsable de la ONU estaba preocupado por las posibles violaciones de los derechos humanos en Venezuela, entre las que ha citado casos de detenciones arbitrarias que ha vuelto a defender la libertad de expresión y el derecho de reunión. Recordemos, el propio Maduro dijo alegremente que había detenido a 2.200 personas, entre las cuales había más de 100 menores de edad. Más de 100 menores de edad. Por tanto, esta situación ya se le ha ido de las manos. El helicoide, la tumba, todos los sitios de represión, de tortura, del régimen, están en marcha a tope. Incluso operando contra las propias Fuerzas Armadas, con el secuestro de soldados en activo, incluso de generales, hasta 5 generales, aunque todavía tienen muchos más, porque creo que tienen unos 2.000 generales, más que muchos países de Europa combinados. No diré que más que toda la OTAN junta, porque habría que hacer números, pero ahí le andaría. Dujarric ya planteó que los buenos oficios de Naciones Unidas están disponibles para mediar en Venezuela, aunque supeditó cualquier paso en ese sentido a que todas las partes lo soliciten y estén de acuerdo, lo cual ciertamente es curioso. La CIDH algunas veces tiene discrepancias y ya lo mencionó Washington Abdallah, el embajador uruguayo en la OEA, cuando sacaron el día 15 una resolución hablando de terrorismo de Estado. La CIDH fue muy consecuente. La leímos en el directo de las marchas del 17 de agosto en el canal de Xavier Grandío, y luego lo resubí una semana después en este canal, con lo cual aquí está ese directo de 4 horas y media hablando sobre el asunto en general, con propósito de esas marchas que se produjeron una semana antes de la situación de esta cacicada del Supremo venezolano. Y es que el CIDH cuestiona el fallo del Supremo venezolano, como no podía ser de otra, y llama a restablecer el orden democrático, aunque aquí se equivocan, porque el orden democrático no puede restablecerse de manera que ellos dicen, porque ya las elecciones de 2018 fueron antidemocráticas y las de 2013 fueron robadas también, lo cual resulta curioso ese bagaje, aunque claro, entre medias tenemos las elecciones de finales de 2015 para la Asamblea Nacional, que sí ganó la oposición, aunque también incluso en esa hubo asuntos de fraude, en tanto en cuanto se podían mantener el 2/3 de la Asamblea Nacional Bolivariana. La oposición, entonces un gobierno dentro de la Asamblea, con 2/3 podía cambiar ellos solos la constitución bolivariana, con lo cual tenían que hacer algún tipo de cambio, aunque fuera solamente maquillado con el estado de Amazonas y algún otro, para que algunos de los diputados fueran puestos en sordina, fueron puestos para que no hubiera ese cupo de 2/3 de la asamblea controlados por los antichavistas y por los pro democracia, para que no fueran capaces de cambiar la constitución. Luego les montaron la constituyente, que no sacó una constitución nueva, ni un artículo modificaron para servir de sustituto de la Asamblea Nacional, con lo cual ahí se cerró el círculo de coagular cualquier posición respecto de la dirección política de la Asamblea Nacional. Con lo cual, ciertamente es vidrioso ese asunto de llamar a restablecer el orden democrático en un país que es una dictadura hace bastantes años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha cuestionado enérgicamente la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que avala el supuesto triunfo del señor Nicolás Maduro Moros, y ha llamado a restablecer el orden democrático y el Estado de Derecho. Será establecerlo de alguna vez, hacerlo de manera que pueda avanzarse en la democracia y en el Estado de Derecho, y abrir los horizontes en Venezuela. La CIDH ha puesto en duda la validez y la integridad de dicho fallo y considera ajeno a la competencia del Tribunal Superior de Justicia. Este es un elemento fundamental. No hay validez, no hay integridad y no es propio del TSJ el tema electoral. La propia Constitución de Venezuela vigente lo dice. La legalidad lo establece dentro de la propia realidad de Venezuela. No hay que ir más lejos. En este sentido, ha lamentado en redes sociales que se pretenda convalidar los datos del Consejo Nacional Electoral, CNE, sin la publicación de las actas oficiales de votación. Considera
que el tribunal, controlado por el chavismo, recordemos, la señora presidenta del tribunal hizo campaña electoral en estas elecciones presidenciales por Nicolás Maduro Moros. ¿Se imaginan al presidente o presidenta del Tribunal Supremo de los Estados Unidos haciendo campaña por uno de los candidatos, sea el que sea, el demócrata o republicano? ¿Se imaginan al presidente del Tribunal Supremo de España haciendo candidatura con el señor del PP o del PSOE, o de Vox, o de Ciudadanos, o de Podemos, o de Sumar? No tiene ningún sentido que aparezca en un acto de campaña o haga un vídeo a favor de uno de los candidatos. Es algo inconcebible en una democracia. Y esto pasó. Esto pasó. Lo vimos. Cualquiera lo puede encontrar en redes sociales. Con lo cual, la parcialidad es más que evidente. No es un tribunal imparcial, es un tribunal controlado por el chavismo. Saben a lo que juegan. Y sabían a lo que jugaban. Jaime Bailey lo dijo claramente. En esa toma de decisión solamente cabían dos opciones. Una, la señora era fiel a la realidad y decía: ha ganado el mundo González Urrutia, y se arriesgaba a ir a la cárcel durante un tiempo hasta que pudiera ser liberada. O toma la decisión de decir: no, está chévere, todo maravilloso, ganó Nicolás Maduro Moros. Y entonces, durante un tiempo, se mantendrá feliz y estará a disposición de ir a rendir cuitas cuando el régimen caiga. Era una decisión y ha tomado la más inmediatamente favorable a ellos. Por miedo. No parece, porque es una convencida ya del régimen. Por lo tanto, es una decisión que era previsible, y a partir de ella es cuando hay que operar, porque evidentemente la idea es que aspira a consolidar el poder al régimen del que hace parte, y ha reclamado a la comunidad internacional que reclame el respeto de los derechos políticos de la ciudadanía venezolana. Esto es más que evidente. Lo hemos visto, y por eso la recordación de que el punto final del fraude perpetrado fue esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y que evidentemente a partir de entonces había que construir un relato nuevo, porque el pueblo soberano eligió a Edmundo González Urrutia. Había que salir del régimen, había que salir de la dictadura, y hay que establecer el camino para que el 10 de enero de 2025 Edmundo González Urrutia, presidente electo, tome posesión de su despacho en Miraflores. Ese es el horizonte claro y prístino que siempre supimos que iba a haber dificultades, incluso aunque lo hubieran reconocido la misma noche del 28 de julio. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat. Betty bien.